Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, boas noites. Qué desobedientes que somos los poetas. Ya con un boas noites me has dado una pista de que vamos hoy, É que hoxe chegou o día, mellor dita noite, en que rematamos a nosa viaxe polas linguas do Estado e, como non pode ser de outro xeito, falamos da poesía en galego. E que todo comeza en Galiza porque é imposible non amar a esa lengua, a esos poetas e a esos hablantes, que son aquela xente que cree que a auga doce dos ríos pode facer doce a auga salgada do mar, como decía Castelao. E tamén decía Castelao, en Sempre en Galiza, que o noso idioma é unha obra de arte 1000 veces superior á obra do mestre Mateo. E es que la lingua galega ha sido siempre la lengua poética por antonomasia. El propio Marqués de Santillana nos avisaba ya hace un rato que non ha mucho tiempo cualesquier decidores e trovadores destas partes, agora fosen castellanos, andaluces ou de la Extremadura, todas sus obras componían en lengua gallega ou portuguesa. Así que comezamos en Xente Experta a falar da poesía galega. Como ben decía el Marqués de Santillana, el galego siempre fue lengua franca de trovadores y trovadoras medievales, también de reyes como Alfonso X y siglos después, esto ya lo sabemos los oyentes de Gente Despierta, de poetas como Federico García Lorca. Pero como punto de partida en la poesía galega contemporánea, pues podríamos pensar en el Resurgimento y en los versos de la inesquecible Rosalía de Castro, que nos dejó poemas en galego, lengua que por aquel entonces era profundamente denostada, como este, Adiós ríos, adiós fontes, que escuchamos en la voz de Amancio Prada. Aunque podríamos hablar de esa tola que vai soñando polos camiños, como la gritaban por parques y jardines, Rosalía nos va a servir de pretexto para hablar de otra poeta de esa maravillosa Galiza profunda, poeta de filla labregos, maestra, autora, entre otros, del poemario Felicidade, Premio Nacional de Poesía 2020. Hablamos de Olga Novo, que recordando el verso de Rosalía en Min y en Todos, escribió este poema. Nalgún poema, pasei frío e pasei fame, sentín padecementos que non eran meus, cos vosos fillos metidos no ferrado, coas vosas criaturas en riba dunha mula, cos vosos bebés nunha caixa de cartón, coas vosas crías ao lado da lareira. Nalgún poema pasei frío e pasei fame, rompinxeo coas maus para ir lavar a laga con aquel xabón que non facía escuma, fabricado con pingo e sosa cáustica e unha gota sutil de amor. Nalgún poema caeume leite aos pés, en canto sentín carnexar a miña filla e no alto da noite deilles de mamar a nenos doutro tempo, agarrados ao instinto de succión, como a que na preixa os beizos contra o ar para extraer a luz do día. Nalgún poema pasei frío e pasei fame, sentín aprendar o trigo contra a carne, quedar por portas, apañar garabullos na memoria, prender o lume e ir por sona fonte para que durman os fillos da pobreza. Nalgún poema subiume o leite aos peitos, como ascende a palabra ata o cerebro, agateñando igual ca un gato nun bosque de glándulas, e fun todas as nais que son nais dos meus fillos. Nalgún poema pasei fame e pasei frío. Olga Novo viene a decirnos que el poema, el sitio del poeta, es el lugar de identificación con el prójimo. Es decir, que sientes, que padeces, que sufres el hambre, el frío de tus ancestros y también de tus futuros. Y, por supuesto, también bailas y ríes sus alegrías y celebras sus sueños, pues dice la poeta que a poesía é un acto radical de vida. Esta pertenencia a las raíces no significa en ningún caso anclar la poesía al pasado, defender una nostalgia vacía y mitificada. De hecho, Olga Novo dice que a raíz non te ata, senón que te leva as gallas dunha árbore infinda. Y en las ramas de ese árbol infinito está su poesía y nuestro pensamiento. Así que según Olga Novo y según nos cuentas, nos hemos subido a un árbol. ¿Qué carallo hacemos en la copa de un árbol? ¿Y cómo carallo baixamos? Claro. Pues mira, aquí a la copa de un árbol nos podríamos acordar de ese verso de Manuel Rivas que habla de lenguas y, como no, de pájaros, que claro, si estamos a la copa de un árbol, pues serán los conciudadanos, ¿no? Y decía Rivas: todo trema, todo tatexa, como unha lingua materna no velorio das aves. Todo tiembla, todo tartamudea, como una lengua materna en el velorio de las aves. Y es que la poesía, la conciencia, es algo que tiembla, que palpita. Y aunque existe, como muchas sabéis, una subcategoría, ¿no? Se denomina poesía social o poesía del compromiso, en realidad toda poesía, en tanto que ocupa un lugar en el mundo, en tanto que pertenece a un discurso que es radicalmente opuesto a lo normal y a la norma, pues se convierte en poesía comprometida.
Así que Manuel Rivas, que tamén é autor do Lápis do Carpinteiro, da Lingua das Bolboretas, los libros arden mal, nos deja entre sus pontes, entre sus paxaros, los luscofuscos e os aviadores, que lembraile na noite, unha poesía que acude a lo máis hondo, que acude, por exemplo, a la fosa común de Aranga, en A Coruña, aos catro xitanos cesteiros asasinados en motivo, al amor escondido de Marcela e Elisa, ou a todos aquellos seres humildes do pobo da noite. Y como tal vez, pues es verdad que a veces pecamos los poetas, ¿no?, de inmiscuirnos, de enfrascarnos en nuestras etimologías, nuestra literatura, nuestras cosas, los recunchos del pensamiento, y no damos mucha aplicación de lo que hacemos, ¿no? Así que traigo este poema diálogo, que nos enseña Lupe Gómez en su último libro, Camuflaxe. Emilio do Ferrador. Ti a que te dedicas? A escritora. Escribo. Emilio do Ferrador. E que escribes? A escritora. Escribo da desaparición da nosa aldea de Fisteus, dos idiomas maravillosos da nosa xente e dos nosos cabalos. Construo a arma dos pobres. Así que toma partido. La escritora construye el arma de los pobres, va con ellos. Y si Lupe Gómez nos dice lo que hace la escritora, pues Celso Emilio Ferreiro nos va a decir a quién no habla, la escritora o el poeta. Non falo para os soberbios, non falo para os ruís e poderosos, non falo para os finchados, non falo para os estúpidos, non falo para os valeiros, que falo para os que agotan rexamente mentiras e injusticias de cotío, para os que súan e choran un pranto cotián de bolboretas, de lume e vento sobre os ollos núos. Maravilloso este deitado frente ao mar de Celso Emilio Ferreiro, que es uno de los poetas galegos más grandes del siglo XX. Nació en Celanova y escribió, entre otros, A longa noite da pedra, un libro que denuncia y protesta contra la larga noche de piedra que supusieron los años de dictadura. Y también nos dejó Celso Emilio un poema en el que habla dos adictos da saudade. Y con esto nos vamos a introducir en uno de los temas interesantísimos de la literatura, la cultura y el idioma galego, la saudade. Explica al que no lo sepa en qué consiste, qué es el concepto a saudade. Ai meu, pois a saudade depende. Esta palabra que no es soledad, no es tristeza, no es añoranza, no es morriña, es casi un misterio para los que no hablamos de manera materna el galego o el portugués, que son las dos únicas lenguas que tienen la saudade. Castelao decía que a saudade, quizáis, sexa unha esperanza entristecida, mientras que el filósofo Ramón Piñeiro apuntaba: saudade e lirismo son dúas etapas dunha mesma cousa. Así que si la saudade e el lirismo son las dos etapas dunha mesma cosa, quizá nos despeje las dudas. Este poema de Ismael Ramos, recitado en su propia voz. O rapaz do autobús. Imagino que me saúda o rapaz triste que sobe o autobús todas as mañás, que me dio seu nome seguramente bíblico despois abreviado, e quedamos para tomar café. Imagino que o noso primeiro bico ten lugar contra o vento, nunha rúa grande, o azul esvaído do cuarto onde nos deitamos xuntos. Despois, quedan algunhas fotos, un número de teléfono nunca memorizado, os títulos dos libros que lín durante aqueles días, unha canción que insiste. Ás veces, cando nos vemos pola rúa, saudámonos, outras xa non. Por iso, penso, está triste o rapaz do autobús, porque que estea feito de erva e de aire non quere dicir que todo isto non lle doia. Precioso el poema, Mario, pero no te me escabullas como una bolboreta. ¿Qué es la saudade? Que no me has acabado de responder. Pues fíjate, Ismael Ramos, que es un poeta que ha publicado, entre otros, Lumes, o su último poemario, del que escuchamos este poema, que es Lixeiro, publicado en su traducción al castellano por la Bella Varsovia, nos habla de esa esperanza entristecida, de ese anhelo, pues que nunca llega a cumplirse, ¿no? De ese rapaz que ves en el bus todos los días, pero al que nunca llegas a hablar y con el que nunca llega a pasar nada. Habla, en cierto modo, de la tristeza ante un futuro que se sueña, pero que a la vez pues se desestima. El poeta también habla, en su libro, de las últimas abellas do día, de aquel rapaz que espera sentado a que alguien o bique, y es que en la espera, en la posibilidad lejana, se presenta la poesía. Tú eres la demostración de que la poesía joven y la joven poesía goza de buena salud, pero ¿y la poesía joven galega? Creo que goza de muy buena salud también. A poesía nova galega es, bueno, de una salud pero maravillosa, más que una carballeira. De hecho, además de Ismael, otros muchísimos poetas, pues no nos podemos olvidar, por supuesto, de Alba Cid, que fue premio joven de poesía en 2020 con su poemario Atlas, y una poeta maravillosa.
Alba también ha tenido la generosidad de regalarnos con su propia voz unos versos. Y es que además su generosidad, esto lo de confesar, como la de Ismael, ha sido doble, porque los poetas y la tecnología, esto tampoco voy a generalizar, pero en mi caso, nos llevamos muy, muy, muy mal. Anda. Tanto que se me rompió el móvil y que los pobres tuvieron que volver a grabarse, volver a mandar el verso, volver a mandar estos poemas que hoy tenemos el placer de escuchar aquí en los estudios de Radio Nacional. Historia apócrifa dos tulipáns ou as alucinacións nos Países Baixos. 4. Ten coidado de plantalos coas raíces cara abaixo, dis. Foi así. Os holandeses comeron os bulbos chegados de Turquía convencidos de que eran cebolas. Cortáronos, guisáronos, imagina familias enteiras mastigando diminutos códices de cores futuras arredor de grandes mesas de ameneiro. Despois das comidas, tiñan pesadelos. Na bolsa tamén di que pode agregarse fariña de osos ou calquera outro fertilizante para o ben da planta. Pero aquí non temos diso. Como xustificaríamos aquí o luxo da carne ausente, o luxo da terra negra para unha simple floración? Oye, qué preciosidad y qué bonita voz. Es que, y tú imagínate a esos holandeses, claro, los ignorantes, os feridos e duros, como decía Eduardo Pondal en el himno galego, pues claro, si te pasas la vida comiendo bulbos pensando que son cebollas y no tulipanes, pues así te puede ir, claro. ¿Cómo cerramos, María? Llegamos al final e outra vez máis ficamos cas ganas de falar de magníficas poetas. Luz Pichel, Chus Pato, Yolanda Castaño, Antón Lopo, Claudio Rodríguez Fer, Pilar Pallares, Lois Pereiro, Laia Cociña. Pero que no pasa nada, que nos van a acompañar todas y todos en las próximas semanas, en los próximos meses, en este camiño experto da poesía. Experto y experto. Y para despedirnos, pues vamos a hablar de Juan Carlos Mestre, que ya ha sonado alguna vez en estos micrófonos, sí. Y también te digo que lo que le queda, porque Mestre es un artista catiusca, sin finito, como el árbol de Olganovo, y se convierte, para todo lector que se acerca a él, en una compañía ineludible. Y entre sus últimas publicaciones está su primer poemario, en galego, 200 gramos de patacas tristes. Porque Mestre nació y vivió en Vilafranca do Bierzo, al norte de León, donde todavía hay presencia del galego, sí. A pesar de una discriminación pues, casi cotidiana. Así que nos despedimos con este poema que da título al poemario y volvemos la semana que viene. Pero esta semana me voy a guardar de decir qué es lo que toca, aprovechando además un poema de Ismael Ramos, O Futuro, que dice: quédome na miña feliz indecisión. Pois eu tamén. O poeta coreano Samsung Park desviouse do camino de Santiago, e sen saber como, aínda que sí o por qué, terminou en Dragonte. Dragonte era unha aldea chea de vagalumes azuis e vacas, cor vaca. Alí comprou 200 gramos de patacas tristes. Despois de pelalas, púxoas diante dun espello, até que comezaron a dicirse unhas a outras cousas incomprensíveis que só entenden os ratos. Ao día seguinte cambiounas de sitio. Puxo os 200 gramos de patacas encima dun aparador e ouviunas dicir cousas que só entenden os liróns. E a ralume do soto 200 gramos de patacas brancas. 200 gramos de patacas brancas e tamén tristes. O poeta pensou nos pardais do seu país natal, que ten unha terceira pata para meter nas forcilleiras. Cambiou os 200 gramos de sitio e sen pensalo dúas veces botou a voar levándose con el as mondas, a alma dos 200 gramos de patacas tristes.